Hola organismos vivos del universo, soy el señor Planck y hoy vamos a hablar de física. ¡Empecemos! Bien, hoy quería empezar con composición de movimientos, cinemática, pero antes de ver composición de movimientos como tal, lo más lógico, si queremos aprenderlos bien, tal y como son, ¿vale?, es conocer dos principios fundamentales que son dos principios de las matemáticas. Ojo, son de las matemáticas, pero aquí los vamos a aplicar en física, que son el principio de la superposición y el principio de independencia, ¿vale? Lo primero que vamos a conocer es el principio de independencia y después vamos con el de superposición. El principio de independencia, aunque, como bien he dicho antes, es un principio puramente matemático, que se puede extrapolar a la física, fue enunciado por primera vez por Galileo, simplemente aplicado a la física. Y lo que Galileo enunció, que no es la explicación más correcta, pero es la que nosotros necesitamos para aprender composición de movimientos, es que cuando tenemos un movimiento compuesto, cada movimiento independiente actúa como si el otro no existiera, ¿vale? Si yo me muevo en el eje X con una velocidad y en el eje Y con otra, se va a seguir moviendo con esa velocidad sin tener en cuenta que haya un eje Y, ¿de acuerdo? Ese es el principio de independencia. Vamos a verlo con un ejemplo. Si yo ahora mismo, como bien he dicho, tenemos una partícula, ¿vale? Una partícula se entiende en física cualquier móvil, cualquier cuerpo macroscópico. No me digáis un fotón, porque eso se mueve de otra manera. De acuerdo, si tenemos una partícula que se mueve aquí en el eje X con una velocidad en X y en el eje Y con otra velocidad distinta en el eje Y, ¿vale? V de Y, la velocidad en X va a seguir siendo la velocidad en X en el instante en el que esté. Y la velocidad en Y también, si fuera uniforme. Si la velocidad fuera cambiando, pues, por ejemplo, la de Y, ¿vale? La de Y iría cambiando y la de X se conservaría. O sea, actúan como si simplemente se moviese en ese sentido, ¿vale? Como si este fuera, y es que lo es, un rectilíneo uniforme y este un rectilíneo uniformemente acelerado, ¿de acuerdo? Este se va a comportar acelerando, ¿vale?, cada vez más, y este va a seguir avanzando a la misma velocidad, ¿de acuerdo? Y ese es el principio de independencia. Y luego lo vamos a ver más detalladamente con otra cosa, ¿vale? Y ahora vamos a ver el principio de superposición, que al igual que el de independencia es un principio matemático. Voy a dar una definición medianamente matemática que dice que cuando tenemos un sistema lineal de problemas, ¿vale?, un sistema en el que nuestras incógnitas no se están multiplicando entre ellas, podemos simplificar el problema sumando estas incógnitas, ¿no?, o estos problemas, de tal manera que si esta partícula que hemos dibujado aquí se moviese con un movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale?, en el eje X, vamos a ponerlo al revés, ¿vale? Vamos a poner que cae, ¿vale?, esta misma partícula en el eje Y con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que va a ser el de la caída por culpa de la gravedad. Este movimiento, ¿vale?, van a hacer, si estos son... se va a mover independientemente, si estos son mis vectores, perdón, si este es el de caída y este es el otro, ¿vale? Este es el normal, este se va a mover así y este así, ¿vale? Entonces van a ir haciendo así, por separado. Lo que nos dice el principio de superposición es que estos que son movimientos separados y que podemos calcular separadamente, al unirse dichos movimientos van a dar lugar a un movimiento resultante. Y esta partícula, ¿de acuerdo?, si se moviese en el eje X con esta velocidad, el eje Y, la gravedad, lo va a deformar con una aceleración que es g, ¿de acuerdo? Entonces, en este punto va a estar aquí. En este punto va a estar aquí, ¿de acuerdo? V de X va a seguir, pero V de Y va a aumentar, ¿vale? Y se va a ir deformando su trayectoria
hasta que llegue al suelo. Eso es lo que va a pasar. De hecho, este es un caso particular que es el tiro horizontal, que lo vamos a ver en el siguiente vídeo, ¿vale? En cada punto va a tener la misma v de x porque es uniforme, pero distinta v de y. Cada vez la v de y va a ser mayor. En la aceleración de la gravedad va a ir curvando esta trayectoria que sería rectilínea, ¿vale? Si yo le empujo esta rectilínea en cada punto para abajo, voy a obtener media parábola. El movimiento va a ser en el eje X uniforme, pero la gravedad va a deformar la trayectoria de esta trayectoria rectilínea, ¿vale? La va a ir deformando. De tal manera que si esto siguiese esta trayectoria rectilínea, la gravedad iría haciendo así, que en este punto estuviera así, que en el siguiente 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 así, describiendo una parábola, ¿de acuerdo? Este es el principio de superposición, el que hace que estos dos movimientos se superposicionen alterando su trayectoria, de tal manera que por separado estos movimientos tendrían su trayectoria propia, este tiraría hacia abajo y este para acá, pero en conjunto crearían una nueva trayectoria. Y me podéis decir, Juan, pero si tenemos dos vectores, lo lógico es que al superponerse sería como su suma vectorial, ¿no? Si este fuera nuestro vector v de x, ¿vale? Y este nuestro vector v de y, lo lógico sería hacer la regla del paralelogramo y que te diese un vector resultante que fuese la velocidad con la que fuese realmente. Y yo os diría que sí, que esto es correcto. Lo que pasa es que como esta v de y va cambiando en cada punto, en este punto va a ser así, pero en el siguiente, esta v de y va a ser más grande, ¿vale? Y entonces va a ser así, no sé si me explico, ¿vale? Cada vector, en cada instante, va a ir cambiando este vector. Y al cambiar este vector estamos cambiando este. Estamos cambiando este de tal manera que va a ir haciendo así, ¿vale? Si tirásemos horizontalmente, se iría deformando. Y esta es la aplicación del principio de superposición. Vale, ahora vamos a ver cómo aplicar los dos por conjunto. Para saber la velocidad total de nuestro sistema, es tan sencillo como sumar vectorialmente las dos velocidades que tenemos. Si no sabéis sumar vectorialmente, por favor, id a ver mi vídeo, que os lo dejaré aquí, de sumar con vectores unitarios y j y k. Bueno, el k no lo explico, pero lo he puesto un poco para hacer clickbait. Así que vamos con ello. El vector velocidad, ¿vale? Pero este sería el vector velocidad en un instante determinado, ¿vale? El vector velocidad instantánea. ¿Por qué en un instante determinado? Porque esta velocidad va a ir cambiando, ¿de acuerdo? El vector velocidad en un instante determinado va a venir determinado por la velocidad en el eje X, ¿vale? Velocidad en el eje X, el vector velocidad en el eje X, más el vector velocidad en el eje Y en este instante, ¿vale? En el eje X nos da igual el instante porque va a ser siempre la misma velocidad, en este instante. De tal manera que si, por ejemplo, el módulo de mi velocidad en X es 2, ¿vale? 2 metros por segundo, pues sería 2 por el vector unitario y si mi velocidad en el eje Y, esto hemos dicho que es una velocidad negativa, bueno, positiva, ¿vale? Es 4j, ¿vale? Es 4, pues sería 4j. Metros por segundo, ¿vale? ¿De acuerdo? Y esta sería nuestro vector. Este vector nos va a dar, este vector de aquí va a ser el vector velocidad resultante, ¿vale? Sería el vector resultante, pero en un instante determinado. Por ejemplo, en el instante en el que la velocidad en el eje Y vale 4, ¿de acuerdo? Este sería nuestro vector en un instante determinado. Pero este vector, ojo aquí, lo podemos descomponer. Se va a mover en el eje X en este instante a 2 metros por segundo y en el eje Y a 4 metros por segundo. Esto es una aplicación del principio de independencia. Aunque los hayamos superpuesto en un vector, siguen siendo por separado los distintos vectores que eran antes. Esos vectores no han cambiado, simplemente se han superpuesto, pero podemos seguir operando con ellos separados. Y ya como último ejemplo vamos a poner, por ejemplo, que nos da por hallar la velocidad inicial que lleva, ¿no? Vector velocidad inicial, ¿cuál sería? La velocidad inicial en X, como es uniforme el movimiento en X,
la velocidad en X va a ser la misma siempre, ¿vale? Pero la velocidad en Y, ojo, va a ser la velocidad con la que empiece en el eje Y, velocidad inicial de Y. Que como hemos tirado desde aquí arriba, esta velocidad debería ser 0. De tal manera que este vector se anularía y nos quedaría solo el Vx, que hemos dicho que es 2y metros por segundo. Y este sería nuestro vector velocidad inicial. Bueno, esto si suspendiéramos el cuerpo aquí, ¿vale? O sea, si lo tiráramos simple y llanamente así, pues alcanzaría esta, empezaría con esta velocidad inicial. Sin embargo, bien es cierto que podría ya tener su propia velocidad, pero no nos vamos a complicar más la vida. Y esta sería la aplicación más fragrante en bachillerato, en primero de bachillerato, ¿vale? Para segundo, potenciales de campo gravitatorio y todo eso, ya subiré más vídeos de adelante. Y eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales como los átomos comparten electrones.